Seguramente usted habrá escuchado hablar sobre los movimientos estudiantiles que ocurrieron en México en los años 60. El más conspicuo de ellos, desde luego, fue el de la UNAM, que terminó con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Pero antes de ese hubo otros y vamos a hablar hoy del tema porque quizá lo que pocos sepan es que el primer movimiento estudiantil que ocurrió en esa década fue en Durango. Un movimiento estudiantil al que después siguieron otros. Hubo uno que yo recuerde en Sonora en el 67, en el propio 66, que es el año en que ocurrieron los hechos en Durango, hubo uno en Morelia, que casualmente se desencadenó un 2 de octubre del 66, 2 años antes de los hechos de Tlatelolco. En el caso de Durango, no terminó con mayor conflicto, terminó de manera pacífica, pero como es el movimiento precursor de todo aquello, vamos a platicar al respecto con Carlos Ornelas, quien escribe sobre el tema en su colaboración semanal en Excelsior, porque además fue uno de los participantes de aquel movimiento. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Hola, estimado Pascal. Muy bien, muchas gracias y espero que tú también. Y le mando saludos al auditorio. Te leí con mucho interés. Es un movimiento que se conoce como el del mercado del cerro. ¿Por qué no nos cuentas esa historia? Sí, el Cerro de Mercado Perdóname, el cerro del era un... mercado. Sí, no, Correcto, no, discúlpame. cuidado. Oye, qué buena memoria, sí. Ayer en la charla esta que tuve, vieron ahí los antecedentes de esto. Y la diferencia con los otros de que no hubo represión, ya lo mencionaste, pero qué memoria la tuya, mi amigo. Mandaron, me acuerdo que Eh, hubo intervención militar en Sonora, mandaron paracaidistas incluso en Sonora y también en la Universidad Michoacana, en Morelia, y en la Michoacán. todo esto antes del movimiento de la UNAM. Antes del movimiento de la UNAM Sí, y posterior, aunque fue en el mismo 66, en Sonora fue en 67, 67, sí. posterior al que iniciamos acá. Ujú. ¿Por qué tal vez no hubo represión? Porque el movimiento estudiantil tuvo una cobertura gigantesca, un apoyo masivo. Ujú. El Cerro de Mercado era una montaña de fierro gigantesca aquí al norte de la ciudad de Durango, era visible casi de todas partes de la ciudad, nomás subías un segundo piso y se alcanzaba a ver. Y se estaba agotando y no quedaba nada de beneficios para Durango. Había habido una fundidora antes, Ujú. pero resultaba muy caro traer la hulla para hacerla realmente productiva. Y luego, en algún gobierno posterior se le dio una concesión para explotar esta mina a la Compañía de Fierro y Acero de Monterrey, fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, que le explotaba. Y luego acá se observaba que iba cayendo, cayendo, y era una imagen ahí, una especie de ideología arbitraria. Se están llevando nuestra riqueza de lo poco que tenemos. No hay industria en la ciudad, estamos pobres. Aquí lo único que hay es el comercio y el gobierno, no hay empleo y los jóvenes del tecnológico realmente estaban preocupados. También había otros intereses de los cuales ahí industriales de la madera y de los dueños de los bosques que traían algo en enjuague, pero eso no escribí hoy. Y estaba ya la inquietud. ¿Y qué es lo que pasó? El 9 de mayo por la noche, 14 de nosotros, fui participante, como tú lo mencionaste, nos subimos a la mina del Cerro de Mercado por la parte de atrás y nos asentamos en una de las explanadas donde ya estaba en explotación y asentamos banderas y queríamos, es la ideología arbitraria que le llamo, ofrecerle un regalo magnífico a las madrecitas de Durango. En la mañana, 9 de nuestros compañeros se bajaron para hacer propaganda y empezar el movimiento. Era la fecha que habíamos escogido para que empezara. Pero no hubo tiempo porque a eso de las 12 del día llegaron elementos del ejército, quitaron las banderas, nos agarraron a los 5 que quedábamos ahí, nos llevaron a la zona. El comandante de la zona, el general Rangel Medina, nos regañó, nos echó ahí una perorata y dijo, váyanse a su casa y no generen problemas. Él pensó que con ese regaño y la presencia del ejército ahí en el cerro iba a ser suficiente, pero fue el comienzo.
El 2 de junio, ya cuando un pelotón o dos pelotones del ejército se habían retirado de ahí, los estudiantes del tecnológico principalmente y de otras secundarias en el camino que iban recogiendo y unos cuantos de la universidad se encaminaron al cerro. Era la toma, fue la toma. El 2 de junio en la mañana, eso a las 11 de la mañana, fue el desfogue de la juventud, del cansancio, meses de propaganda de que se estaban robando. Las oficinas quedaron destrozadas y se subieron a la mina, desbarrancaron varios de los camiones, esos pesadotes Stockton ahí que llevaban el mineral para el molino. Esto no lo hacían directamente ellos porque no podían, pero tuvieron ayuda de los mismos trabajadores para decir, les decían cómo, lo ponían en neutral y luego entre todos los empujaban. Destrozos por donde quiera. Entonces hubo ahí y ahí comenzó. Para los universitarios nos fuimos a los cines, tratábamos de entrar a hablar por radio, pero no nos dejaron. Pero en los cines, que allí ya tomamos el cerro y muchos aplausos y organizamos el primer meeting, una manifestación que primero no fue tan numerosa, fue la primera, ahí en la mera Plaza de Armas y arengando, pero muy bienvenida. Y al día siguiente estaba llena la plaza, no cabía gente por ninguna parte de lo eh, grande que fue de lo motivada que estaba la gente. Los industriales, los comerciantes, los banqueros ya estaban organizados y crearon un comité de abastos para llevarles comida y mantas y carpas a los estudiantes que ya habían hecho campamentos en el cerro, lo tomaron ahí. Y el Sol de Durango, el periódico más importante, bueno, sigue siendo el más importante aquí en la ciudad hasta ese tiempo, no publicó nada, era el único diario. Bueno, en la tarde había un vespertino y había un semanario, La Voz de Durango, ese sí publicó. Y no publicó nada. Fueron en el meeting del segundo, tampoco del primer meeting publicó nada, y en el segundo meeting ahí estaban enojados los oradores, lo denunciaron, y un grupo de vándalos, entre los cuales que después fuimos los acelerados, yo me contaba entre ellos, organizamos y en camionetas del mismo cerro que nos habíamos apoderado de ellas y agarramos piedras de esas de metal, de fierro duro, y nos fuimos al Sol de Durango y causamos igual de destrozos que en las oficinas del Cerro de Mercado. No quedó un linotipo vivo, las máquinas de escribir salieron volando, no por las ventanas porque había barrotes, pero sí se quebraron todos los vidrios. Las prensas se les metían de las puertas mismas de que se desbajaban, se les metían, se descompuso. Fue un destrozo eh, gigantesco. Y bueno, ya publicó el periódico al día siguiente en Fresnillo y ya lo llevaban a Durango y ya no dejaron de hablar de nosotros, del movimiento. El movimiento fue gigantesco, fue catártico, la gente estuvo ahí apoyando, manifestaciones gigantescas. Van a decir, bueno, ¿qué tantas manifestaciones de 12, 15, 20 mil personas? Pero en aquel entonces lo consulté en internet. La población estimada de Durango en el 66 era de 70,000 habitantes, incluyendo niños, que eran la O sea, mayoría. la tercera Entonces era parte andaba en la calle. en la calle Ujú. manifestándose. Y ahí la gente estaba de fiesta, festejándolos. En el segundo meeting, ahí en la plaza, ¿Quién era gobernador en ese una momento? Enrique Dupré Ceniceros fue el Mm. pagano, fue el que al Que fue término del secretario de Educación, ¿no? movimiento, no, No fue secretario de Educación. no, No. no. Eh, Otro de aquí de Durango, fue Ángel Ceniceros. Ah, sí, José Ángel Ceniceros fue secretario, sí, exacto. Sí, tenía yo ahí en esa el confusión. gobierno de Eduardo Ruiz Cortines. Sí. Él está en mi base de datos. Era de aquí, de Durango. Y no, Dupré Ceniceros, un campesino, era carismático, pero no era del equipo de Díaz Ordaz, había Ya. apostado por otra parte y como que quería apoyar al movimiento, ¿no? Fue indeciso. Entonces recibió ataques de los estudiantes, de algunos de los acelerados, y al término del movimiento, después de que se negoció con el gobierno federal, se obtuvo muy poco, el, ah, se decretó la desaparición de poderes.
por iniciativa del presidente y el Senado la decretó y ahí mismo nombraron un gobernador sustituto para acabar el periodo. Bueno, pues se Entonces cumplen fue, 60 años de aquellos hechos y sí, pues nada más subrayar que fue el primer movimiento estudiantil de esa década en la que hubo muchos movimientos estudiantiles en el país. No nos queda mucho tiempo, Carlos, pero nada más te pregunto, ¿qué tan ideológico era ese movimiento? ¿Qué tan inspirado por hechos que sí generaron pues movilizaciones en el México de aquel entonces, la Revolución Cubana, todo aquello? fíjate que casi no había influencia de la izquierda ahí en Durango. Ujú. No, digo, sí, había algunos que estábamos semipolitizados, teníamos ahí, que andábamos, que conocíamos algo de eso, éramos lectores de siempre y de vez en cuando aquella revista política de Marco de Pardiñas, pero no había mucha efervescencia de eso. Es más, se evitaba mucho el lenguaje que hablara de cuestiones izquierdistas, nada de esas ondas ahí. Estaba muy controlado, esa es la otra cosa de lo cual voy a escribir. Es lo que Gramsci llamaba una ideología arbitraria, no una orgánica de una Ujú. clase social, sino arbitraria, pero que moviliza, que la gente cree, que genera expectativas y que permite hacer este tipo de actos. El problema es que tiene validez temporal y se desgasta muy rápidamente porque no tiene la tendencia histórica, no es de una clase social o un grupo dominante o un grupo opositor, de un partido político establecido con principios y todo. Entonces, eso es lo que explica ahí. El Muy bien. sentimiento de abandono del gobierno federal hacia Durango era también muy fuerte, está alejado de todo, malas carreteras, para ir de Durango a Mazatlán ahora se hacen 2 horas y cuarto, 2 horas 20 por la carretera nueva, Yo se conocí hacían más de 8 horas. aquella vieja carretera de Eh, Durango a Mazatlán. sí, sí. Bueno, Carlos, Los pues paisajes maravillosos. gracias por traernos ese recuerdo. Lo pueden leer completo en tu artículo de hoy en Excelsior. Muchas gracias, Carlos. Un abrazote. Gracias. Ahí está Carlos Ornelas.